A continuación hablaremos sobre los factores bióticos y abióticos. Factores bióticos y abióticos. Un ecosistema está compuesto por factores bióticos y abióticos propios de esa determinada zona, además de por interacciones que existen entre ellos. Los factores bióticos hacen referencia al conjunto de seres vivos y a las relaciones que guardan entre ellos. Los factores abióticos son la estructura sobre la cual se alzan los ecosistemas. Hay factores abióticos físicos y factores abióticos químicos, y no poseen vida, pero se caracterizan en territorio y modelan en las comunidades presentes, siendo la combinación más o menos favorable para la supervivencia de determinadas especies. Factores bióticos. Los factores o componentes bióticos son todos los organismos vivos, es decir, animales, plantas, hongos, bacterias y otros microorganismos, así como la interacción que guardan entre ellos. El conjunto de estos factores da lugar a lo que conocemos como biocenosis. A continuación, veremos las principales características de los factores bióticos. Primero, son aquellos que tienen vida. Segundo, normalmente se refieren a la flora y fauna y a sus formas de vida, y sus relaciones intraespecíficas y relaciones interespecíficas. Los seres vivos compiten por alimento, el espacio u otros recursos, y cuentan con estrategias de reproducción. Los factores bióticos se dividen en tres, en productores, consumidores y descomponedores. Productores, a partir de la energía que captan y las sustancias inorgánicas del medio físico, elaboran sus componentes orgánicos de la fotosíntesis y quimiosíntesis. Consumidores, organismos heterótrofos, es decir, se alimentan de la materia orgánica elaborada o procedentes de otros organismos. Descomponedores, se encargan de reciclar la materia orgánica, transformándola en materia inorgánica para devolver al medio algunos de sus compuestos. Factores abióticos. Los factores abióticos de un ecosistema son los componentes que determinan el espacio físico o biotopo en el que se desarrolla la biocenosis. Esto es, donde viven, se alimentan, se relacionan y se reproducen los seres vivos. Existen distintos factores abióticos o elementos abióticos. Estos pueden ser de carácter geográfico o topográfico: latitud, longitud, altitud, orientación, pendiente. Climático: temperatura, luz solar, humedad relativa, viento, presión atmosférica, precipitaciones, concentraciones de partículas en suspensión. Edáfico: composición y estructura del suelo. Y químico: componentes del aire, agua y suelo. Características de los factores abióticos. A continuación veremos las características de los factores abióticos. Primero, no tienen vida. Segundo, su naturaleza puede ser natural, por ejemplo el agua, o artificial, por ejemplo en los plásticos. Tercero, son limitantes ya que influyen en el crecimiento y en la expansión de los organismos. Cuarto, la combinación específica de factores abióticos determinan la especie de flora y fauna que habitan en los distintos espacios naturales. Quinto, son modificados por los seres vivos. Sexto, estas combinaciones y alteraciones son responsables de las diversas adaptaciones que incorporan a los organismos.